información del curso. Hoy tenemos como siguiente tema eh, manejo hematológico en el COVID-19 y post-COVID, ¿no? Para esto invitamos al doctor Pedro García Lázaro. Hola, ¿Qué hola, tal, buenas doctor? ¿Qué tardes. ¿Qué tal, tal, doctor? Daniel? ¿Qué tal? Hola, Juan, qué gusto ¿Qué verte, tal? ¿Qué caramba. tal, doctor? Mucho O doctor. sea, que hermano, llegas Eh, rejuvenecido, ¿ah? Tienes que pasarme esa fórmula, ¿cómo la haces, ah? Ya, Muchas no, gracias, ya, doctor. gusto verte. Bueno, para la audiencia que nos está acompañando, el doctor Pedro García, bueno, es médico hematólogo por la Universidad Cayetano Heredia, con una maestría también con mención en hematología por la misma Universidad Cayetano Heredia. Él Ujú. es docente también universitario de la Universidad Privada Antenor Rego de Trujillo. Es médico asistente del servicio de hematología del Hospital Víctor Lazarte en Trujillo. Es miembro activo de la colaboración Cochrane y también miembro del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, CLAD. Él ha sido también médico asistente y jefe del servicio de hematología por mucho tiempo del servicio de hematología del Hospital Almanzora por tal motivo nos unió una amistad. Y realmente, doctor, bienvenido nuevamente, es un gusto poder tenerlo acá. Muy bien, Juan. Estamos. A ver, la verdad que es una charla en vivo, así que vamos a tratar de compartir aquí la... Listo. Bueno, recién de dispositivos, pero ya estoy acá. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta charla que me encargaron para este curso. A ver, em, ¿qué hemos visto en esta pandemia que tenemos? Bueno, solamente para recalcar, ¿no? Que es una enfermedad, pues que la mayor parte son casos leves, el segundo grupo son casos moderados, y luego tenemos los casos graves y críticos, que son menos, pero obviamente, ¿no? Son menos, pero también son representativos. Entonces, en la hematología lo que estamos viendo, aquí vamos aquí, por ejemplo, el aumento de los glóbulos blancos, la linfopenia, el número de incrementados. Se está viendo en esta enfermedad. Y algunos lo están considerando ya como marcadores de severidad de progresión de enfermedad, ¿no? Entonces, miren, yo les he traído acá unos estudios en los cuales han hecho, nos muestran cómo hay unos cambios dinámicos de variables hematológicas en pacientes hospitalizados. Y miren, por ejemplo, ahí la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes se dan cuenta cómo aquí son pacientes hospitalizados que fallecieron, la línea roja, versus los que están vivos, línea azul, ¿no? En un seguimiento de 30 días, fíjense, de cero a 30 días. Y miren, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Son pacientes que empiezan bien y que luego a la semana hay una caída de la hemoglobina, luego un ligero aumento, pero que no regresan al basal y luego obviamente pasan los días y estos pacientes miren cómo se profundiza, ¿no? Se agudiza la anemia. En cambio, los pacientes vivos, que se supone que los pacientes leves o moderados, digamos así, tienen un buen nivel, hay una leve disminución nada más de la hemoglobina y que luego ya, otra vez ya se vuelve estable, ¿no? Miren los glóbulos blancos, vamos a tratar de ver aquí la primera semana, los primeros 10 días, ve cómo empiezan, 9.000, dicen por acá, que bueno, va entre 8.000 a 11.000 más o menos, y aumentarse. Fíjense, ¿no? En cambio, en los pacientes vivos, que al final de 30 días están vivos, fíjense cómo se incrementan un poco, se estabilizan, y bueno, a la larga hay una cierta disminución, ¿no? Los neutrófilos también, fíjense cómo eso empieza, ¿no? Con valores de 8.000, un poquito de neutrofilia ya, y luego la semana cómo se va incrementando, ¿no? Se va viendo eso de ahí. Los linfocitos sí también es otro punto que se ha tomado en cuenta mucho. Inicia y el paciente que fallecieron, fíjense, desde el inicio ya comienzan con una linfopenia, ¿no? ¿No? Y a los 10 días, 15 días ya es mucho mayor, ¿no? En cambio, los pacientes, todo lo contrario, no. Hay una cierta linfopenia, una pequeña disminución, pero luego se incrementa, ¿no?
Y ahora se habla mucho del ratio, ¿no? Neutrófilo-linfocito, ¿no? Que cuando está mucho mayor el valor, indica, por ejemplo, aquí las plaquetas, miren, ¿ven? En los pacientes que fallecen a la larga, como a los ajustes empiezan con un 150.000 y otros con trombocitopenia, baja levemente y luego se va a incrementar, ¿no? En cambio, el paciente, otro tipo de pacientes, no, están en valores normales, empiezan y luego se incrementan, ¿no? Como una especie de fase retente aguda, ¿no? El dímero D, también, en los fallecidos, cómo es que de inicio vamos, ¿no? Cómo se va a incrementar. En cambio, los pacientes vivos, no, hay un pequeño aumento, pero luego se mantiene. Tiempo de protrombina, sí, hay un poco de incremento, también hay acá, ¿no? Hay un poco de incremento aquí. ¿Okay? Pero en cambio en el paciente está vivo, nada, ¿no? No hay mayor cosa, no hay ningún cambio ahí. Acá también podemos ver el APTT, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina, fíjense cómo estamos en los pacientes que fallecen, ¿no? Aquí el fibrinógeno también, ¿ve? Al 10º día, ¿no? Cómo cae el fibrinógeno. Al inicio está aumentado, luego cae. Ok. La frecuencia reactiva también, bueno, aquí en los pacientes fallecidos, pues como hay una caída, luego un aumento, ¿no? Los pacientes que fallecen. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ActuD nos presenta que estos parámetros laboratoriales se asocian mucho a un COVID severo y nos dan ciertos parámetros, ciertos thresholds, es decir, cutoff, ¿no? Por ejemplo, el dímero D nos dice mayor de 1000, ¿no? Nos va indicando ya que la enfermedad se da en casos severos. Un PCR mayor de 100, un LH mayor de 45 unidades, ¿no? Una ferritina, por ejemplo, mayor de 500 microgramos, ¿no? Cuando tenemos lo normal en una mujer de 10 a 200, en varón de 30 a 300, fíjense, mayor de 500 ya va indicando también severidad, ¿no? Los linfocitos menor de 800 por microlitro ya también nos indican severidad cuando el rango normal es 7700. Muy bien. Luego no olvidemos que en esta enfermedad pues hay un estado de hipercoagulabilidad y se asocia bastante a los casos moderados, los pacientes hospitalizados generalmente, bueno, los casos severos mucho más, están en la UCI, a cuadro de trombosis, ¿no? Venosos y o arteriales. De ahí que los ambulatorios son leves, casi es muy bajísimo, creo que 0.2% se da, por lo tanto, en pacientes ambulatorios, como dice acá, de coagulación no se requiere. En cambio, el paciente que sí tiene criterio de ser hospitalizado, sí recomiendan, ¿ves? Fíjate, acá lo dicen hasta diariamente, tomar un TP, TPA, fibrinógeno dímero D, ¿no? Así es. Y en pacientes con sospecha, pues inmediatamente hacer estudios de imágenes, ¿no? Y no se olviden que el paciente con sospecha de trombosis venosa profunda en embolia pulmonar, simultáneamente se empieza con la primera dosis de coagulante parenteral, ¿ok? Y a la vez vas completando tus estudios. No esperes primero hacer un ecodoppler en un paciente que sospechas, sino colócale la primera dosis del anticoagulante y simultáneamente haz tus estudios el resto, ¿ya? Porque estas enfermedades, trombosis venosa proximal, si no lo tratas a tiempo, el 80% van hacia el pulmón, ¿no? Pueden ser fatales, ¿no? Entonces es importante en ese detalle ganarle el tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos en los pacientes cuando indicamos profilaxis? En verdad, se dice que las dosis profilácticas están indicadas, se prefieren, que han visto, ¿no? En la literatura cómo hay entonces, dos líneas, ¿no? Dos tendencias. Uno dice, entonces profiláctica es estándar, otro dice, no, hay que dar más dosis. Bueno, después de esta revisión, fíjate, ActuD nos recomienda que no, mantengamos la dosis estándar, es preferible, sobre dosis mucho más altas, incluido pacientes en la UCI, ¿ok? Ok. No se olviden aquí profilaxis, tratamiento parenteral, los nuevos anticoagulantes orales, muchas interacciones todavía con el estado de la enfermedad del paciente, con los medicamentos que puede recibir el paciente, por lo tanto no se recomienda. El paciente hospitalizado no puede estar tomando warfarina, tiene que ser un tratamiento parenteral, ¿no? Ok. Una vez que sale de alta, sí, lo pueden pasar ya a un anticoagulante oral, ahí no hay ningún problema, ¿ya?
¿Hasta qué tiempo dar la tromoprofilaxis? No se olviden, mientras que el paciente está hospitalizado, los dan, una vez que sale de alta, ahí queda, al menos que tenga alguna indicación precisa, en verdad, que el paciente necesite seguir con tromoprofilaxis. ¿Ok? Tromoprofilaxis. No olvidemos ahí. En cuanto al tratamiento, se dice que por lo menos hay que dar 3 meses, ¿no? De tratamiento. Eso presenta acá. Muy bien. Luego tenemos los pacientes con cáncer, ¿no? Pacientes con cáncer se dicen que aparecen más vulnerables, en verdad, a esta infección. Ya que hay un estudio multicéntrico, fíjense, ¿ok? Y les he traído esta tabla, miren. Y acá es un estudio de cuántos eventos severos en 105 pacientes. Miren, vamos a sacar mortalidad nada más. Bueno, eran 105 pacientes, el 100%. 33% fallecieron, ¿no? Muy alto, en verdad, muy alto, ¿no? Luego, ¿quién le sigue los pasos? Aquí tenemos 18%, le sigue cáncer de pulmón. Luego que tenemos acá cáncer de esófago, cáncer del tubo digestivo. En resumen, con este estudio nos está diciendo, pues, en verdad que los pacientes con cáncer se van a complicar más, ¿no? Tienen mayor riesgo de fallecer si les da, si se infectan, ¿no? Y es una razón más porque son pacientes vulnerables que en verdad deberían recibir su vacuna, ¿no? Como debe ser, como se está haciendo actualmente. Bueno, ahora queremos hablar un poco sobre el plasma convaleciente, que es un punto, me parece, muy importante hablar, porque para hablar de manejo hematológico, los hematólogos vemos pacientes, trabajamos en banco de sangre también, junto con hematólogos clínicos, que se obtiene de una persona que se infectó, ¿no? Luego genera anticuerpos, después de 14, 28 días la infección ya puede tener anticuerpos y ese plasma que se recolecta de esa persona se llama plasma convaleciente. Entonces les traigo aquí un estudio peruano, siempre que empezar por la casa, como dicen. Yo justo conversaba con un colega, el doctor Enrique Rumanes, él es jefe del Banco de Sangre del INE. Él está, por ejemplo, participando en este estudio. Fíjense, es un estudio del plasma convaleciente de pacientes hospitalizados en Perú, ¿no? Así que todavía está en protocolo, esperaremos pronto los resultados, pero está avanzando por Perú. En Perú también yo me acuerdo que meses atrás se escuchó bastante sobre un estudio que se hizo, me parece en Lima, y que luego creo que fue cerrado, o encontraron que no iba bien, y ahí quedó el estudio, no más se intentó. Luego les traigo ese estudio, este es un estudio de plasma también convaleciente, porque es un estudio latinoamericano, ¿no? ¿Cuántos fueron pacientes? 228 pacientes, ¿no? Fueron designados, dice, a recibir este plasma convaleciente, 105 recibir placebo. La conclusión, dice, según ellos, no encontraron diferencias significativas, fueron observadas en este estado clínico, como en mortalidad tampoco, ¿no? Así es. Los pacientes que fueron enrolados desde la instalación de síntomas al enrolamiento, en promedio el tiempo fue 8 días, y que cuenta porque después vamos a hablar como la importancia que tiene de a estos pacientes, a los pacientes que en verdad se va a dar plasma. Ese es un punto muy importante, en qué momento es lo óptimo para poder colocar plasma, ¿no? Por ejemplo, este estudio dice que su promedio fue a los 8 días y como ven ustedes, no encontraron diferencias significativas, ¿no? Tenemos luego este estudio, es una revisión sistemática y metaanálisis, como ven ustedes acá. Efectos es un estudio, una revisión sistemática. Y lo que nos comenta aquí, este estudio nos recalca que nos dice acá bien claro que el plasma convaleciente es una terapia de anticuerpos, una pasiva usada para brotes de nuevas enfermedades infecciosas. Es decir, recordemos un poquito la historia, ¿no? Así es como en brotes que ha habido de enfermedades infecciosas, sobre todo virales, el plasma ha estado ahí siempre como una opción terapéutica, ¿okay? Una opción terapéutica.
Con el inicio de la pandemia, por si acaso, se ha usado en todo el mundo, ¿no? Como la única terapia que había, ¿no? Basada en anticuerpos, ¿ok? Y a pesar de que hay anticuerpos monoclonales, hay vacunas y todo cosa por el estilo, les comento que en Estados Unidos la literatura dicen que siguen usando aproximadamente 100.000 unidades por mes de plasma convaleciente en Estados Unidos. Hay ensayos clínicos autorizados, hay estudios positivos, como también hay lo opuesto también de ello. Okay. El objetivo de esta revisión sistemática, aplicar una estrategia, dicen, pragmática para la selección de estudios, y se focalizaron en sí en la mortalidad, ¿no? Eso fue su objetivo principal, mortalidad en estos estudios, en estos ensayos clínicos autorizados, o estudios de casos y controles, o investigaciones de dosis y respuesta, o en serie de casos, reporte de casos, todo ello, ellos buscaron mortalidad. Por lo tanto, eso fue su objetivo principal. Y como objetivo exploratorio fue ver si el tiempo de admisión al hospital, a la transfusión del plasma, estaba asociado no con mortalidad, ¿no? Con disminución de mortalidad. Fíjense, elegibilidad, bueno, ensayos clínicos autorizados, estudios, casos y controles, estudios, dosis y respuesta, serie de casos y reporte de caso, que investigaron, ¿no?, el impacto del plasma sobre mortalidad de pacientes. Hicieron su búsqueda sistemática, Gray, ¿ok? ¿Qué encontraron? 128 estudios, de los cuales 10 fueron estudios, ensayos clínicos autorizados, 20 estudios, casos y controles, ¿ok? Principalmente, y luego vieron serie de casos y reportes de casos. Bien la población, encontraron aquí 35.000 pacientes con COVID, 31 países, y les cuento que Latinoamérica estuvo presente, estuvo presente. Tengo aquí el artículo cercano a mí, por ejemplo, acá veo en ensayos clínicos argentinos, 2 estudios, ¿no? En ensayos, casos y controles, también de Argentina, también un estudio, por ejemplo, ¿no? Un estudio. Pero ahí estuvo, es decir, tomaron en cuenta estudios también latinoamericanos. La edad muy variable, desde 4 a 100 años. La mayoría de pacientes eran pacientes hospitalizados, fueron elegibles y que eran también elegibles y que para recibir terapias concomitantes, ¿no?, y experimentales, ¿no?, antivirales, esteroides, cloroquina, hidroxicloroquina, así era, ¿no? Solo que la diferencia había aquel grupo que le daban plasma y aquel grupo que solamente le daban esto, ¿no? Seguimiento fue bien variable, de 2 a 118 días, miren ustedes ahí. Vamos a ver, analizando poquito a poquito, ¿cómo es el análisis aquí? Empecemos con los ensayos controlados aleatorizados. Miren acá. ¿Cuántos fueron? 10. Cuando hicieron no había asociación entre el plasma convaleciente y mortalidad. No había disminución, no había nada. Pero ellos en su hipótesis decían, tiene que ver los títulos de los anticuerpos en ese plasma que le damos al paciente asociados con la mortalidad. Pues bien, ¿qué pasó? Estuvieron un estudio, Aguarwal y colaboradores, donde el 70% de pacientes recibieron plasma con bajos niveles de anticuerpos, SARS-CoV-2. Miren cuánto fue el nivel. Aquí le llaman ellos bajos niveles. Estuvieron ese estudio como decir, bueno, a ver, quedémonos con el resto, y acá, este estudio que usaron plasma de bajos niveles, lo descartamos. Y se quedaron con 9 ensayos. Y miren lo que pasó. Encontraron que había menor tasa de mortalidad en el grupo transfundido con plasma convaleciente. 11% versus 16%. Un ratio de 0,65, es decir, que el plasma convaleciente estaba asociado con un 35% de reducción en la mortalidad, ¿no? Ahí tenemos, primer punto. Vamos ahora sí con los 20 estudios de casos y controles que encontraron ellos. Igual, grupo de pacientes que recibieron plasma convaleciente también estaba asociado con menor tasa de mortalidad, 21% versus 29%, con un ratio de 0,57. Eso significa que hay una reducción del 43% de la mortalidad. Y cuando hicieron un análisis de su grupo, es decir, juntaron, ¿no?, ya, en lo que se refiere aquí
aquí juntaron 16 estudios, ¿ya? Y vieron el efecto de días entre admisión y transfusión. ¿Qué pasó? Fíjense acá. También hay una reducción de la mortalidad asociada con la transfusión de plasma, ¿ok? Y fue mayor en los estudios que transfundieron dentro de los 3 días de admisión al hospital, un ratio de 0.44, comparado con los estudios que transfundieron más de 3 días, o ratio de 0.79. Incluso también ahí excluyeron un estudio de Altundas y colaboradores, y se dieron cuenta que no afectó la reducción de la mortalidad asociada con la transfusión de 3 días. Pero en el grupo que sí era mayor de 3 días, sí, el ratio aumentó un poco, o disminuyó, perdón, a 0.61. ¿Okay? Entonces, fíjese, también vemos aquí, ¿no? La importancia de dar el plasma. Evidencia adicional, y por si acaso los estudios dosis y respuesta, serie de casos, reportes, no entraron en metaanálisis, ¿ok? No entraron. Estudios dosis y respuesta solamente fueron 2 estudios, que luego les voy a poner una gráfica ahí, donde también vieron que la tasa de mortalidad de pacientes transfundidos con este plasma, con títulos altos de anticuerpos, fue menos que los pacientes transfundidos con títulos bajos, 22 versus 29%. En serie de casos, la tasa de mortalidad 13%. Un poco varios estudios que daban a pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes que tenían una producción suprimida de anticuerpos debido a una neoplasia hematológica, por ejemplo. Como hematólogo es mucho interés para mí, ¿no? Un paciente que le ponía una terapia dirigida a cáncer, fíjate. Un paciente con hipogamaglobulinemia, también. Y en esa serie de casos y reportes se encontraron resultados positivos muy interesantes y que últimamente a tratar ese tipo de población inmunocomprometidos, ¿no? También a darles plasma. Acá les traía yo, por ejemplo, tasa de mortalidad según título de anticuerpos. Acá están los 2 estudios. Ok. Hay el de Minnesota, que tiene 515 pacientes, los cuales 400, que le dieron plasma convaleciente con títulos altos. Miren, sobrevivientes 400, no sobrevivientes 115, mortalidad 22%. Y en el grupo que dieron títulos bajos, fíjense, la mortalidad fue ¿cuánto? De 30%. Y que al final, sacan la cuenta aquí, tenemos que la mortalidad para los pacientes que recibieron plasma convaleciente con títulos altos, 22%, versus la mortalidad de pacientes que recibieron plasma con títulos bajos, 29%, ¿no? Una idea ahí. Bueno, puntos más a discutir sobre esta revisión sistemática. Uno, miren, una cosa muy interesante, hicieron el cálculo de el NNT, número necesario para tratar, que fue 11, que fue un rango de 8 a 16. ¿Qué significa eso? Que para evitar una muerte, el número necesario de pacientes a ser transfundido con plasma, más que solo con recibir terapia estándar, es de 11. Es decir, por cada 11 evitamos una muerte, por cada 110 pacientes que reciben, evitamos 11 muertes, ¿no? Por 1100 pacientes que reciben, 110 muertes evitan. Miren, me parece que tiene impacto esto, ¿no? Bueno, hay que reconocerlo. Hay otras revisiones sistemáticas que ustedes van a encontrar, incluso de Cochrane, ¿ok? Y que, por ejemplo, Cochrane yo me acuerdo haber leído y dice que, bueno, la evidencia es insuficiente, ¿no? Pero recordemos que Cochrane es más estricto, ¿no? Ensayos clínicos autorizados nada más requieren esos casos, a doble ciego y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese estudio es un poquito más abierto, un poco más flexible, ¿no? Y yo mismo dice, bueno, estamos viendo una pandemia, ¿ok? Y necesitamos de toda la literatura que tenemos al momento, ¿ok? Es un estudio que reclutó pacientes entre enero del 2020, son estudios así, a enero de 2021, es decir, es un estudio de un año, de 12 meses casi, y saquemos la cuenta, pues enero de 2020 son estudios que ahí recién empezábamos con la pandemia, pues, en diciembre, ¿no? Enero de 2020, recién al inicio. Enero de 2021, obviamente, son otro tipo de pacientes, ya con otros medicamentos, ¿no? Y hay un poquito más de experiencia, ¿no? Pero esta es una revisión sistemática que ha cogido así, ¿no? Estudios
del inicio de la pandemia y los últimos de la pandemia, ¿no? Y bueno, ellos, como dicen ahí, si sus hallazgos de ellos son discordantes, ¿no? Son discordantes con estas revisiones sistemáticas previas. Muy bien. La administración de este plasma convaleciente incrementa la depuración del SARS-CoV-2, se dice, incluida en pacientes inmunocomprometidos, la hipótesis que ellos plantean ahí, y bueno, obviamente las conclusiones, después tenemos que la transfusión de este plasma está asociado con reducción en los... también otra hipótesis que han planteado ellos, que han visto, es que está asociado con reducciones en los marcadores inflamatorios, citoquinas, proteínas reactivas, ¿no? ¿Okay? También hay esas... limitación de esta revisión sistemática, bueno, es una pandemia, son estudios de todo el mundo, con diferentes sistemas de salud, los estudios, como le dije una vez más, en el tiempo ha variado, ¿no? Con diferentes títulos de anticuerpos, con diferentes algoritmos diagnósticos, con diferentes volúmenes, ¿no? De plasma, ¿no? También con diferencias en latencia entre diagnóstico y transfusión, y así, cosas por el estilo, ¿no? Un poco lo vuelve heterogéneo, pero siguiente. Uno que es una revisión sistemática y metaanálisis en tiempo real, que la tasa de mortalidad de pacientes COVID transfundidos con plasma convaleciente fue más bajo que los no transfundidos. Ellos sugieren transfusión temprana, así es, con títulos altos, ya que se representan el escenario óptimo para reducir el riesgo de mortalidad. Estos resultados de transfusión favorecen la eficacia pues, del plasma convaleciente como agente terapéutico COVID-19. Muy bien, recomendaciones del suscrito. ¿Qué les puedo decir? Miren, en verdad, en el Perú, como ven ustedes, hay un protocolo que está en camino todavía. Hay un estudio, la verdad que desconozco el estudio, no he tenido la oportunidad de revisarlo, solo sé que se cerró, creo que terminó en que no demostró ninguna eficacia, ok, pero creo que ahora con la literatura que les he traído, con los avances que hay, me parece que eso tiene que replantearse, ¿no? Replantearse. Y como siempre yo le pido, ¿no? Al cuerpo médico, nuestro querido Hospital Nacional Avanzar aquí en Agacenco, pues creo que debe convertirse en uno del rey de la orquesta en organizar una mesa redonda sobre el uso de plasma convaleciente, en verdad. Sería bueno la presencia de algún representante del IECSI, traer a alguno de los autores del estudio peruano que hicieron, ¿no? Traerse hematólogos, patólogos clínicos expertos, meterlos en una mesa, conversar, discutir, de reiniciar en verdad esta terapia, que a mi parecer, me parece que sí, que tendría beneficio en nuestra población, ¿no? Podríamos empezar quizá con el estudio piloto, comento, y bueno, te dirán, bueno, ¿y ahora dónde sacamos un banco de sangre que nos apoye eso? Pues, bueno, sí, hay un banco de sangre con una excelente estructura en el norte del país y está ubicado acá en Trujillo, se llama el Hospital de Alta Complejidad Virgen La Puerta, ¿no? Es un banco de sangre con 1000 metros cuadrados, obviamente con una buena infraestructura y que podría servir de centro para preparar los plasmas y poder apoyar a todo el norte del país. Así sería la idea, ¿no? A todo el norte del país. Lo que acabo de conversar, hoy día también un colega me ayudó con esta referencia, fíjense, es una... febrero de 2021, ¿no? Y miren, no les he traído todas las recomendaciones, les he traído una que me pareció muy interesante. La número 2 dice, este plasma es óptimamente efectivo cuando es transfundido, muy cercano a los síntomas, tan pronto como sea posible. Y es improbable que proporcione sea un beneficio para pacientes con enfermedad de estadio tardío, o que ya esté en lesión mecánica, nos dice ellos. Entonces, no está diciendo que no sirva, ¿no? Pero con ciertas circunstancias, en ciertos escenarios, pero creo que si lo optimizamos, ¿no? Si tratamos de hacerlo en un momento, ustedes mismos han visto ustedes ahí, creo que muchas vidas se podrían salvar, ¿no? Con plasma. ¿Ok? Bueno, y para terminar, les traigo un poquito del COVID persistente, ¿no? Aquí la evolución del famoso COVID persistente, como se dice ya de 3 semanas para adelante, o 2 semanas ya
se viene el COVID persistente, y que hay ciertas molestias en la parte hematológica que me llama la atención, el síndrome de fatiga, ¿no? Por lo tanto, no se olviden ahí, descarten causas de anemia, ferropénica, megaloblástica, ¿ok? Recuerden que había muchos estudios que se han hecho en lugares donde la anemia, la prevalencia de anemia es bajísima, ¿no? Pero en nuestro país nosotros somos campeones en ello, ¿no? Nuestra prevalencia es más del 40%, por lo tanto, seguramente la mayoría de nuestra población con anemia, ¿no? Con anemia es algo que debería estudiarse también ello. Por lo tanto, obviamente con esta infección pues se agudiza esa anemia, por lo tanto debería investigarse, ¿no? Debería investigarse. Hipotiroidismo también nos dice, trastornos electrolíticos, ¿no? Así es, pero yo creo que cuanto a anemia, sí, empecemos por lo más frecuente. Falta de hierro, falta de vitaminas. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Y bueno, permítame nomás rendir un pequeño homenaje a mi señora madre, que la verdad que más de un año que ella falleció por COVID, y con dos pruebas rápidas en ese tiempo que eran, me acuerdo, dos negativas, y más tenía, y la prueba molecular también fue negativa. Okay, sin embargo, la causa de fallecimiento fue una bronconeumonía por COVID, porque tomográficamente era compatible, ¿no? Y eso ahora sabemos que es así, ¿no? Hay casos en los cuales las pruebas salen negativas, sin embargo, los estudios de imagen. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto para escucharles. Por su brillante exposición, yo creo que es una exposición muy, muy completa, didáctica. No sé si hay preguntas en el auditorio para el doctor. Gracias. Una pregunta A ver. en relación al plasma convaleciente. Ajá. ¿Quiénes son quiénes, digamos, serían las personas ideales o idóneas para poder ser donantes, ¿no? de este tipo de tratamiento, ¿no? Para los pacientes con COVID, ¿no? ¿En qué momento es el momento ideal para poder obtener este tipo de Sí. plasma? Ajá, es un poquito variable, se habla entre 14 días y 28 días post el alta, ¿no? De estos pacientes de acá. Así es. Número uno. Dos, pacientes vacunados, por si acaso no. Lo vacunaron y ahí el que sirve su plasma, no están las cosas todavía muy claras, por eso se recomienda mejor a las personas que se han infectado y que, bueno, salen adelante, salen de esta infección y luego ya de 14 días del alta ya podrían someterse. Ahora, es sumamente importante ahí, como bien acá en el estudio, sería bueno hacer el título, ver qué títulos tienen, ¿no? Porque lo que vemos en los estudios, y teniendo la oportunidad de revisar, pues, bueno, la idea que se empezó, pues, ¿no? Se empezó a hacer las cosas. Hay estudios en los cuales no han hecho títulos, solamente se sacó el plano y se puso, ¿no? Y como usted ve en esta revisión sistemática, que me parece muy, muy detallista, en verdad, ¿no? Decirte, mira, dividir entre aquellos que recibieron antes los 3 días y después los 3 días, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría ver ese estudio argentino que les he presentado y que ellos dicen ¿cuánto dijeron ellos? En promedio, los 8 días, ¿no? Los 8 días. Pero quizás pueden hacer un análisis, ¿no? Porque ellos tienen 208 personas, entonces, ver, en base a esta revisión sistemática, ver si pueden hacer un análisis otra vez para ver cómo le fue al grupo de pacientes que hasta los 3 días recibió este plasma versus otro. Porque según el grupo argentino, por ejemplo, su plasma tenía buenos títulos, ¿eh? Títulos altos. Sin embargo, no había resultados. Me parece que ahí el problema fue más, el momento en que le dieron. Así es. Sí, Juan. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna última pregunta del auditorio. O no se nos hubiera las preguntas, doctor García. Muchas gracias por su apoyo en la realización de este curso. Y por favor los comprometo ya. Saludos para mi querido José Cruz Venegas, a ver si impulsa esa reunión, esa mesa redonda en el futuro, ¿no? Para ponernos a discutir sobre la eficacia del plasma y poder una vez comenzar a
a usar en el país y, ¿por qué no, en el norte del país, ¿no? Empecemos por aquí y ya el país irá poco a poco expandiendo, pero empecemos por lo que estemos convencidos, me parece. Así que cuento con su apoyo de ustedes. Ha sido un gusto y un De fuerte hecho, abrazo a todos los sí, amigos y amigas de Chiclayo. ¿Ah? Felicidades. igualmente, se le Hasta extraña luego. mucho por acá, Ah, doctor. Hasta luego. gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor.